Bueno, entonces, paramos justo cuando conseguimos crear una tabla en la cual se repita 5 veces la celda prototipo que creamos aquí. Podéis ver que ahí está el objeto label y el objeto botón. Y como hicimos los constraints, ¿sí? Aunque aquí sea más largo, ¿sí? Aquí se ha adaptado para que salga el botón en el centro y el label a la izquierda. O sea, que estamos perfectos. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que lógicamente en todas las aplicaciones que usamos, por ejemplo WhatsApp o por ejemplo Facebook o lo que sea, las tablas son tablas complejas, son personalizadas. El que salga label y botón, no me sirve. Yo quiero, por ejemplo, poder para cada fila poner distintos textos. Por ejemplo, si tengo 5 usuarios, el usuario 1, el usuario 2, el usuario 3, etc. ¿Cómo hago eso? Pues sigo lo que vimos cuando creamos este View Controller. ¿Qué hicimos cuando hicimos todo este elemento visual? Creamos el elemento visual y luego le asociamos una clase para que podamos manipular los objetos internos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que voy a tener que crear una nueva clase que se asocie a esta celda, ¿de acuerdo? No a toda la tabla, ni a todo el view controller, sino solamente a la celda y que pueda crear referencias en el código de esta variable y de este botón, ¿de acuerdo? Para que luego pueda manipular sus datos. Volvemos a los primeros videos tutoriales. Si yo quiero manipular un elemento visual, necesito crear una referencia en el código fuente, en el controlador, para poder manipularlo. Entonces, ¿qué hago? Pues como hice con la tabla viewController.h, botón derecho sobre la carpeta donde quiero crear la nueva clase, ¿no? New File hago, elijo Cocoa Attach Class, y en vez de que herede de UViewController, voy a heredar de UI Table View Cell, porque yo quiero que sea hijo, o sea, que herede todas sus funcionalidades, la clase personalizada que voy a hacer yo, que herede de las clases genéricas de celdas, porque lo que yo voy a modificar es una celda, ¿ok? Y le voy a poner aquí, por ejemplo, tabla 1, ¿de acuerdo? Es la celda de la tabla 1 o celda 1, ¿de acuerdo? De Table View Cell, ¿de acuerdo? No le pongo un xib, aunque yo ya les preparo que en el caso de la celda sí se suele generar sus propios ficheros visuales para poder hacerlo más personalizado, pero por ahora no lo vamos a hacer, porque ya tenemos el prototipo creado en el storyboard, no necesitamos hacer nada visual. Y en el idioma de programación, el lenguaje de programación sigue siendo Objective-C. Pongo un next y me va a preguntar dónde crearlo. Pues yo sigo creándolo en la carpeta base. Y se va a agregar aquí abajo. Se ha creado dos, H y M, otra vez. El H te dice que hereda de UITableViewCell. Y en el M están los dos ficheros básicos de una table view cell, que es el awake from N y B, y el set selected, que te permite, que se ejecuta cuando se selecciona una fila. Esto me permite, por ejemplo, además, cada vez que se selecciona una fila, hacer más acciones sobre esa celda. ¿Qué tenemos que hacer? No hemos acabado. Tenemos que volver a la parte visual, elegir la celda, ¿de acuerdo? Que es celda tabla 1, que le dimos hasta el nombre de identificador reusable este. Ir donde está escrito cuál es la clase que lo implementa y cambiar la clase genérica con la nuestra, que se llama celda 1 table view cell. Lo pongo, lo guardo y automáticamente ya he hecho que todos los elementos que yo, toda la funcionalidad de esa celda pasa primero por esta clase. Ahora, si por ejemplo yo no toco nada en la clase y hago un play, ¿sí? Un play, y lo ejecuto otra vez la aplicación, lo que va a pasar es que como no he hecho ninguna modificación, va a seguir mostrando esto, ¿de acuerdo? No ha hecho nada, ¿vale? Lo que ya puedo empezar a hacer es lo siguiente. Puedo entrar al Table View Controller, donde estoy creando la celda, y en vez de utilizar
UI Table View Cell, ¿de acuerdo? Que es la versión genérica, ya puedo utilizar la mía. Celda 1 Table View Cell. ¿Por qué falla? Porque tengo que importarlo, ¿de acuerdo? Hasta me va a decir un non-typed, did you mean UI Table? Bueno, hay que importarlo. ¿Dónde se importan las clases que yo he creado? Todas las importaciones de una en Objective-C se suele hacer en la cabecera, ¿de acuerdo? En la cabecera de la clase. Sale un import, se ponen dos comillas, se pone el nombre de la clase que queremos importar y eso, hasta ya me lo sugiere, ¿de acuerdo? Entonces, ya puedo manipular esa clase aquí. Ya va a parar de mostrarme ese problema. Y, como podéis ver, ya ahora, en vez de utilizar un UI Table View Cell genérico, ya estoy utilizando un objeto con el tipo de objeto de la mía, de Celda Tabla View Cell. Si yo ejecuto esto otra vez, para que veáis que todavía no he hecho ninguna modificación, va a seguir mostrando esos elementos. No ha cambiado nada. Lo único que ha cambiado es que ya la clase es mía. Ya no es la genérica. Es ahora cuando vamos a empezar a efectuar los cambios que queremos. Primero, como se hizo en el tutorial inicial, creamos una referencia al label de la celda. UI label, label celda, ¿vale? Como podemos llamarle label, label celda, lo que sea. O label de izquierda. ¿De acuerdo? No está referenciado. Vuelvo, no está conectado todavía, ¿vale? Está creado, no está conectado. Vuelvo al main storyboard, elijo el label que quiero conectar. Voy acá a la derecha arriba y le hago un new reference outlet y elijo quién es su padre. ¿Quién es su padre? La celda tabla, no el table view controller, porque si lo hago así, no lo va a encontrar. El único candidato que va a figurar es el view, quiere decir que no lo encuentra. Entonces, lo pongo aquí, donde está realmente creado, en el celda tabla 1, y sí, y todavía no me sale, ¿no? Vale, la razón por la cual no sale es que he elegido incorrectamente el elemento. Intentemos una vez más. Ahora sí, ¿de acuerdo? Había elegido mal. Hay que elegir el label, arrastrar el referencing outlet a la celda, que es esta, ¿vale? Que está asociado a esta clase. Y ahí sí que ya sale el objeto que he creado en el H de aquí. De aquí. ¿De acuerdo? Aquí está, al fin y al cabo, esta celda tabla está asociada a esa clase. Como podéis ver, ya están asociados hasta esos objetos. ¿De acuerdo? Lo que sucede es que yo, por ejemplo, quiero cambiar el texto de este objeto. Y este objeto ahora mismo, al ponerlo dentro de estas paréntesis, es un elemento privado. Si yo quiero que la variable sea pública, hay que hacer lo siguiente. Definirlo como una propiedad de la clase, ponerle que sea de tipo, por ejemplo, en este caso, strong y non-atomic, ¿vale? Y corto esto, ¿vale? Porque no lo voy a poner como privado, sino como público. ¿De acuerdo? Automáticamente esta variable ahora se hace pública. Cuando se hace una variable pública, siempre hay que sintetizarlo. La sintetización se suele hacer en el fichero M de esa clase. Se escribe synthesize y se pone el nombre de la variable que queremos. Entonces, en la misma clase M, o sea, estoy en la H, creo esta variable, y me voy a la M y lo sintetizo. Con esto, ya podría volver al controlador de la tabla, donde estaba antes, y decirle, por ejemplo, que a cada que le defina, ahora me va a aparecer el label izquierda, ya es un objeto, ya es un elemento interno. Puedo acceder ahí así o con los con eso, ¿no? Label izquierda, se puede hacer de las dos formas. Punto text, ¿de acuerdo? O puedo hacer text y a esto igualar el texto que quiera. Yo le voy a poner estás en la fila A y le voy a poner aquí lo mismo que puse antes.
Lo que sucede es que para hacer esto no me va a dejar. ¿Por qué? Porque es una forma incorrecta de escribirlo. Entonces yo voy a escribirlo de otra forma. Voy a hacer celda.text es igual a string, n es string, ¿vale? Esto es un método para crear un string con variables internas. String with format. Y ahora sí que puedo hacer eso. Ahora sí que puedo poner no, fila, y ahí puedo poner el D y poner aquí el i-row, ¿vale? Entonces lo que está haciendo es lo mismo que hace esto de acá arriba, simplemente que genera un string con la fila y el número de la fila en el cual me encuentro y lo iguala al text. Entonces ahora mismo cada vez que ejecute me va a salir el label, tiene que ahora mostrarme la fila en la cual me encuentro. Ahora vamos a probar, a ver que se ejecute y si funciona, perfecto. Y con esto vamos a poder ver que se puede personalizar cada fila de una tabla. Presiona y como podéis ver, cambia fila 0, fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4. Otras opciones, pues teniendo ya el código de la fila, yo puedo poner que si el in-row es igual a 0, pues que escriba, por ejemplo, puedo aquí comentarlo y decir, pues que escriba estás en la fila 0. ¿Entienden? O sea, se puede también poner así, con else if, porque yo ya sé, teniendo el índice, yo sé en qué fila me encuentro. 3 y bueno, 1, 2, 3. Y puedo ejecutarlo. Vamos a ver que va a salir, pues el último, como no lo he definido, se va a quedar como label y botón. Y aquí estás en bueno, no se ve porque es demasiado grande, pero puedo achicar esto. Y es lo mismo que salía antes, solamente que más, solamente que haciendo ifs, bueno, ifs, debía haber puesto else if, pero bueno. Vale. Y con esto he demostrado que podemos crear celdas personalizadas utilizando y mezclando, porque hay que mezclar la parte visual donde se hace el prototipo, se conecta con su propia clase aquí, ¿de acuerdo? Y se carga utilizando el método de contenidos del TableView aquí. Con esto se acabó el nivel medio avanzado de las tablas.